¿Qué tan ordenado o qué tan desordenada eres? Bienvenido y bienvenida a un tema más de grafología para la vida. Soy Isa Correa y claro, el día de hoy vamos a ver qué tan ordenado o qué tan desordenada eres. En unos videos anteriores que te voy a dejar por aquí, en Leyes de la Grafología, platicamos de las diferentes leyes que aplicamos para hacer un estudio, desde el orden hasta la presión. Pero no habíamos entrado a profundidad en cada una de ellas. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que nos da de información? ¿Qué es lo que podemos obtener de este texto cuando tenemos o analizamos esta ley? Así que el día de hoy vamos a ver específicamente el orden. El orden y los márgenes en un texto. Échate las imágenes. Como bien te decía, el día de hoy vamos a hablar de el orden y los márgenes. Así que voy a hacer a un lado para que podamos ver. Como dice de este lado, el nivel de organización, el nivel de organización, concentración o dispersión en un estudio y en la actividad la vamos a poder observar cuando tenemos un texto, ¿no? Primero te voy a poner estos ejemplos, ¿no? De este lado, de mi lado derecho, tienes los cuatro márgenes. Tienes margen superior, tienes margen inferior, tienes margen derecho y del otro lado, me voy a mover un poquito para acá, aquí, ahí no me veo, mi mano se ve, aquí te lo voy a señalar con el índice, aquí tenemos el margen izquierdo. Aquí tenemos los cuatro márgenes de una hoja. Es más, si me pongo de este lado, aquí. Aquí puedes ver, aquí te voy a poner los cuatro márgenes, ¿no? Tienes de este lado tu margen derecho, tienes de este lado tu margen izquierdo. Exactamente aquí abajo tenemos el margen superior, raro, pero sí, aquí abajo de mí tenemos el margen superior y hasta acá abajo, exactamente aquí donde estoy señalando, está el margen inferior, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos estos márgenes, estos cuatro márgenes en una hoja? Cada uno de los márgenes, cuando nosotros escribimos, nos va a dar el perfil de la hoja, ¿sabes? Ahora, ¿qué información podemos obtener cuando escribimos y cómo se relaciona con el orden? Del otro lado, de este lado, acá abajo, tenemos 6 ejemplos de el orden al momento de escribir. En cada uno de estos ejemplos, en cada uno de estos 6 ejemplos que tenemos de este lado, puedes ver la diferencia de los márgenes. Por ejemplo, aquí en el ejemplo número uno. En el ejemplo número uno, tú puedes ver que los elementos escriturales, que ya los veíamos en un video anterior, que también te voy a dejar de este lado, te voy a dejar el video anterior. Si tú puedes ver cada uno de los elementos escriturales, tienen su espacio. Por ejemplo, aquí iría el nombre. En la parte media, aquí yo te estaré señalando que tenemos el texto y en la parte inferior tenemos la firma. ¿Ok? Aquí tenemos tres elementos escriturales que están señalados con líneas, ¿no? Por ejemplo, vamos a darle que este sea el nombre, esto va a ser el texto y esto va a ser la firma. Pero si tú observas en el ejemplo A, los elementos escriturales están más orillados hacia la parte derecha del texto, o sea, hace aquí. Ajá. En el ejemplo número B, en este ejemplo, tú puedes ver que todos los elementos escriturales están expandidos. Por ejemplo, llegan desde el margen izquierdo hasta el margen derecho. Y la firma está aquí chiquita, de este lado, a ver aquí, ¿no? La firma está aquí chiquita, apretadita. Prácticamente no cabe nada en esta hoja. Ahora, si nos vamos al tercer ejemplo, al inciso C, vemos que la mancha gráfica está ubicada en la parte inferior derecha, tanto la firma, el texto y el nombre. Aquí tú puedes ver que todos los elementos escriturales están ubicados aquí, de este lado,
en la esquina. Esto ya no nada más tiene que ver con el margen de las hojas, o sea, sí, pero también tiene que ver con el orden o con cómo lo estamos estructurando, con cómo lo vamos acomodando en toda la hoja que nosotros tenemos. Porque si tú observas de tu lado derecho, bueno, para mí, eh, de tu lado izquierdo, ¿no? Si tú observas en una hoja, tú tienes en una hoja todo un espacio para anotar, ¿no? Tienes un espacio desde la parte superior hasta la parte inferior. Tienes todo un espacio. Por eso, cuando hacemos un estudio, se requiere una hoja blanca para que el escribiente pueda distribuirse como quiera, sin importar cuál de los 4 márgenes le van a interferir. Y entonces, de este lado, tú puedes ver en los 3 ejemplos que ahorita te menciono, desde el ejemplo 1 hasta el ejemplo 3, cómo el escribiente se va o pegando un poquito hacia su lado izquierdo, expandiéndose como verdolaga, o nada más centrándose en una parte de la hoja. Aquí podemos ver en el ejemplo número 4 cómo ocupa prácticamente todo el espacio. En el ejemplo 5 va del margen izquierdo menor, mayor, o sea, va haciendo, así va haciendo desde poquito, poquito, hasta mucho, mucho, mucho. Y en el último ejemplo, al contrario, ¿no? Desde, ay, cómo va, así, ¿no? A ver, es para acá, ajá. Desde mucho margen hasta poquito margen. Ok, Isa. Pero, ¿esto qué tiene que ver? ¿Cómo se relaciona esto a cuando hacemos un estudio? Así que vamos al segundo ejemplo. De este lado, tienes un ejemplo que ya te había puesto en los otros videos. Entonces, lo utilizaremos ya que estamos familiarizados con él. Pero si tú observas, no nada más aquí en los diferentes tipos de letras, sino que en cada uno de los renglones te puse cómo un escribiente puede utilizarlo. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí puedes ver que hay un espacio dentro del margen, el margen izquierdo, al primer renglón. En el segundo renglón puedes ver que está ocupado desde el filo del margen izquierdo hasta el filo del margen derecho. En el tercer renglón, el espacio entre el margen izquierdo y el inicio del renglón es más amplio que los primeros 2 renglones, tanto al inicio como al final, y en el cuarto renglón, el espacio que se deja entre el filo de la hoja y entre el primer renglón es prácticamente igual que el. Okey, ¿qué significa cada uno de los elementos que tú mencionaste? Sí, ya tú me dijiste que del margen una cosa, que el orden otra cosa. ¿Cómo están los márgenes superiores, inferiores? Primero, tienes que ver cómo está estructurado tu texto, ¿ah? ¿Cómo está estructurado? Cómo el escribiente llega al filo de la hoja, tanto en la parte superior, inferior, izquierda o derecha. Ya una vez que lo tienes acomodado, ahora sí. ¿Y por qué es importante conocer, saber y ubicar todos los elementos escriturales? Cuando un elemento escritural, como los que veíamos en los otros videos, fecha, nombre, texto y firma, si tú ves los elementos escriturales que cada uno de ellos ocupa su espacio, por ejemplo, en este caso, ¿no? La fecha, para acá, el nombre, el texto y las firmas, si tú ves, cada uno de los elementos escriturales ocupan su espacio. Y aquí pudiéramos inferir, si tú, como escribiente, cada uno de tus elementos ocupa un espacio, no se enciman, estaremos hablando de una escritura ordenada. Por el contrario, si vemos que cada uno de los elementos escriturales se enreda, no ocupa un espacio, la escritura desde que tú lo ves no tiene pies y cabeza. En este ejemplo que yo tengo aquí, si yo tuviera un texto, si este fuera el texto de la persona de Isaac Uriel Correa Franco, que él me dio este texto, estaríamos hablando que es una persona desordenada. Oye, pero ¿cómo así? Si tú me dijiste que los elementos escriturales tienen
que tener un orden. Tú estás hablando de una persona desordenada cuando cada uno de los elementos que aquí vemos están acomodados. Sí, pero como lo vemos en los talleres y en los cursos que tenemos, si tú observas, cada renglón tiene un diferente tipo de letra. Ah, claro, esto es para ejemplificarlo y utilizarlo en ejemplos posteriores. Pero de nuevo, si este texto lo recibiera de una persona con diferentes tipos de letra, con los márgenes disparejos, estaremos hablando de una persona desordenada, de alguien que sí lleva todo acomodado y tiene orden, pero un desorden y una desorganización en su vida que, ¿para qué te Como observas, el orden y los márgenes van muy relacionados. En los talleres, en los cursos, ya entramos más a profundidad, pero es importante que tengas la noción de cómo se estructura un orden, de cómo se estructura el margen, hasta dónde llega el margen, dónde se escribe y a partir de dónde se escribe. Si tienes dudas, preguntas, comentarios, es importante que me los dejes aquí abajo en la caja de los comentarios para saber qué más y en qué tema podemos profundizar y poderte compartir más información y claro, tengas la menor duda posible. Si te gustó este contenido, compártelo, coméntalo. Es importante que te suscribas, que actives la campanita, que actives las notificaciones cuando te suba más contenido. Y recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Déjanos los comentarios en todas las redes sociales y comenta qué te pareció, cuáles son tus dudas, cuáles son tus comentarios. Te mando un gran abrazo y como siempre, una gran actitud ganadora.